Yo no sé si lleguemos a aquel día. Pero les voy a dar una pequeña fracción del Salmo 119, que es muy importante, pero antes quisiera decirles ciertos antecedentes de este salmo. Este salmo se ignora quién lo escribió, pero de acuerdo a la redacción del salmo, fue escrito por una persona joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, este salmo, aparte de todos los conceptos que abundan de la palabra de Dios, es el capítulo más grande de la Biblia, pero además representa una oración que va desde el versículo 3 del 119 hasta el final. Todo este salmo es una oración, y se me hizo interesante estos datos, por eso los quise compartir con ustedes. Y dentro de esta oración hay una parte central que va del versículo 33 al 40, que son una serie de peticiones que el salmista hace en función de lo que Dios quiere que haga con él. Entonces, fíjense bien, que por cierto, pónganle a sus celulares. Sí, no, yo le puse al mío, tampoco le había puesto. ¿Perdón? Lo que Dios quiere, perdón. Son peticiones que el salmista le pide a Dios, que son peticiones que dentro de estas 8 peticiones, que son 8, está lo que todo creyente debe pedirle a Dios para tener una vida mejor. Entonces vamos a ver una por una, en forma breve. Entonces, capítulo 119, versículo 133. 133. Perdón. Es que aquí 133 sin 100, menos 100, 33. Esta es la versión NTV. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Entonces, esto es algo que cada uno de nosotros debe de pedirle a Dios cada día de su vida. Que Dios nos enseñe sus decretos, que nos enseñe a cuidar nuestra vida, a poner atención en los decretos de Él, o sea, en sus enseñanzas. Y el punto que es la promesa, lo seguiré hasta el fin. Quiere decir que nuestra vida debe ser una vida de consagración. Y esta vida de consagración implica la obediencia, obviamente. Pero fíjense el primer detalle de la frase, enséñame tus decretos. Nosotros a veces tendemos a poner nuestro propio criterio en las cosas que leemos, en función de lo que deseamos, de lo que nos parece que es la realidad. Pero en realidad, la realidad de la palabra solo Dios la puede enseñar. Entonces, el acudir a la palabra debe ser para nosotros algo muy importante, y debemos de pedirle a Dios que Él sea que nos enseñe. Porque recuerden a los 2 hombres que iban cuando muere Jesús en el camino de Emaús, y Jesús se les aparece en el camino, cómo iban platicando de todos los eventos que habían sucedido, pero Él, para hacer breve la historia, les abrió las Escrituras. Y todos lo entendieron en ese momento. Bueno, ya cuando llegaron a la aldea, al partir el pan se desapareció, si algunos recuerdan este pasaje, pero les abrió las Escrituras. Entonces la petición de este joven que escribió este salmo es que Dios es el que nos enseña. Y cada vez que vayamos a la Biblia o acudamos, tenemos que pedirle que nos haga entender. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Es el segundo, ¿sí? El versículo 34. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. Fíjense, enséñame, parte número 1. Parte número 2, dame entendimiento y las pondré en práctica. A veces Dios nos revela cosas y podemos decir, qué bonito concepto, pero salimos y hacemos lo que queremos. En una iglesia como esta, el peligro, en todas, es que todos escuchemos aquí y cada quien haga lo que quiera. O sea, ese es un problema de nosotros todos los seres humanos. No es que yo acuse a nadie en particular, pero fíjense la oración de este joven. Enséñame y pondré en práctica. Quiere decir que lo que Dios nos revela es para que lo obedezcamos.
¿sí? Pero además, no, como dice un pasaje, no por tristeza ni por necesidad, que habla de la ofrenda, sino por convicción, por amor a Dios. Recuerden que el principio de la vida cristiana es la gratitud por el amor que Dios nos dio a través de la persona de Jesucristo, que nos salvó. Y quien vive en esta gratitud, realmente oye y escucha con atención todo lo que Dios le dice en su vida para obedecerlo. La vida, lo que Dios nos muestra, debe generar en nosotros convicción que nos lleve a la obediencia. Entonces aquí este joven dice, volviéndolo a repetir, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, y no nada más eso, las pondré en práctica con todo mi corazón. ¿Ven ustedes? Luego viene la tercera, que es el versículo 35, que dice, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Fíjate, todos, supuestamente las decisiones que tomamos en nuestra vida, las tomamos para ser felices, tampoco no es cierto. Cuando menos eso es nuestra intención. Y a lo largo de la vida nos damos cuenta que todo pasa, menos eso. Pero aquí este joven reconoce que sus mandatos es precisamente el camino de la felicidad. Entonces, por eso él pide que le haga andar por ese camino, por el camino de la voluntad de Dios. Es el camino de la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Si alguno alzara la mano, yo diría, pues, que se vaya al manicomio, porque realmente todos queremos ser felices, ¿no? Uno va aceptando a través de la vida lo que la vida le va dando y se va conformando, y si tomas malas decisiones o haces el mal, pues bueno, vas recibiendo lo segundo mejor, lo tercero mejor, lo cuarto mejor, y te vas conformando con eso. Pero aquí Dios no quiere decir esto. Él inspiró a este joven anónimo, pero les voy a decir una cosa, Dios te está diciendo, si me pides que yo te dé inteligencia para seguir tus mandatos, vas a ir por el camino de la felicidad. Nosotros ya hemos dicho aquí que la felicidad es un estado de armonía con Dios. Por tanto, un creyente, mientras más camina en obediencia a la palabra de Dios y a lo que Dios le muestra, más feliz es. ¿Por qué? No depende de lo que tengas, ni de lo que seas, ni de lo que crees que vales, ni del prestigio que quieras tener. No depende nada de eso. Depende de andar en armonía con Dios y seguir el camino de sus mandatos. Luego, en el versículo 36, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Fíjate, dame entusiasmo por tus leyes. Nosotros sabemos, la Escritura dice, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Qué mayor oportunidad de hacer el tesoro de Dios, los mandatos de su palabra, y verlo con entusiasmo? Mira, cuando tú tienes un problema en la vida, buscas soluciones, etc. Y a lo largo del tiempo, si Dios te concede salir adelante, eso te da entusiasmo y alegría. Tomaste decisiones correctas o fuiste guiado en una forma correcta y te sientes feliz porque las cosas resultaron bien. Nunca nada en la vida va a resultar bien si no eres guiado por Dios. Tu perspectiva de la vida y de las cosas es algo muy diferente a la perspectiva de Dios de la vida y de las cosas. Entonces, nosotros tenemos que creer, todo esto tiene que ver con la fe, tenemos que creer que Dios, el creador de todas las cosas, tiene lo mejor de lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso este joven dice, dame entusiasmo, no nada más, pues tengo que obedecer, ya Dios me mostró, ni modo, lo tengo que hacer. ¿Eso es entusiasmo? ¿Eso te va a llevar a la desobediencia y a menospreciar a Dios o a ponerlo en menos? Y no, tengo que obedecer, no me queda otra. Nunca te vas a decir eso. Nunca se lo vas a decir a Dios. Aquí el joven está consciente de esto y dice, dame entusiasmo. Entusiasmo significa que yo sé que Dios tiene lo mejor para mí. Y si Él me da entusiasmo, y si yo lo creo, voy a tener entusiasmo por cumplir. Alegría de cumplir, alegría de someterme a Dios, alegría de escudriñar y buscar en su palabra todas las respuestas a mi vida. No hay otro camino de la inteligencia ni de la sensatez. Solo la palabra de Dios encierra la verdad.
Y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos libera de toda opresión, de todo mal pensamiento que nos esclaviza, de personas terceras o corrientes de pensamiento que nos esclavizan. A final de cuentas, todos somos esclavos de muchas cosas. Pero cuando venimos a Cristo, Él, a través de su palabra, conforme vamos siendo perfeccionados en la obediencia, nos empieza a liberar de todo eso. Luego dice en el versículo 37, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. ¿Cuántas veces no nos desviamos tras vanidades ilusorias, ¿no? Como dijo Jonás en el vientre del pez, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y todos estamos llenos de ese tipo de vanidades ilusorias. Pero bien lo dice la palabra, ilusorias, solo son una ilusión. Yo creo que me va a ir bien si sigo este camino. Yo creo que la gente me va a respetar si tomo estas decisiones o si me paro y grito o cosas así. Esa es la mentira más grande que nos podemos hacer. El vivir la palabra y seguirla es lo que nos hace prácticamente, es lo que nos da vida. Recuerden, Jesús da vida, Jesús es la palabra da vida. Es lógico, ¿no? Entonces, solo en su palabra nosotros podremos aspirar a tener una vida profunda, abundante, y mediante ella Él nos sacará de la inutilidad y nos llevará por sendas creativas, sendas de provecho. Al final de cuentas, un día nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar de lo que tenemos en este mundo. Lo único que nos vamos a llevar va a ser la satisfacción de haber servido a Dios y en el área en que lo hicimos, si lo hicimos por amor. Recuerden, usando el de la ofrenda, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchas veces estos pasajes se usan específicamente para algo, pero en realidad, cuando tú dedicas tiempo al Señor, estás haciendo ofrenda de tu vida, de tu tiempo a Dios. Entonces imagínate tú el gran privilegio o la gran satisfacción que vas a tener, que Dios te diga, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ven ustedes? Y luego vemos el versículo 38, confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Confirma. Si tú haces la voluntad de Dios, si lo haces con agrado, si lo haces por amor a Él, Dios te confirmará. ¿Sí? Confirmará sus promesas en ti. Dios, sin lugar a duda, todo lo que promete, lo cumple. Todo. ¿Por qué a veces pensamos que Dios no cumple lo que prometió? Si Dios, tú dices aquí esto, ¿y por qué no lo has cumplido en mi vida? Por una razón, porque sigues caminos diferentes al que Dios te indica. Si Dios te dice, echa a la mano derecha, y tú te vas a la mano izquierda, ¿cómo puedes obtener la bendición de Dios? Dicho de otra manera, si Dios te muestra algo y te vas por otro camino, te estás yendo por el camino de la desobediencia. Entonces, consciente de esto, este joven escritor inspirado por el Espíritu Santo dice, confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Solo los que tienen el temor reverente hacia Dios y siguen a Dios por amor, van a tener todas las bendiciones que Dios promete. La Biblia está llena de bendiciones que muchos han tergiversado el fondo de lo que deben ser, pero en realidad Dios es un ser espiritual, nunca se nos olvide. Dice la Biblia en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por tanto, no debemos pensar que la felicidad está en una vida material. Cuando Dios te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura, y ya te da una promesa tan amplia. Todo lo que tú necesites, Dios te lo va a dar. Todo lo que tú quieras tener que no necesites puede ser una vanidad ilusoria, aunque también la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará
tus veredas. ¿Ves tú? Entonces, todas las promesas que Dios le da se van a cumplir en los que tienen ese temor reverente, las analizan, las asimilan, modifican su pensamiento y las siguen. Así es como debe ser. Pienso, analizo, modifico mi pensamiento, que eso es la fe, y la sigo. Así debe ser. Pero si tú quieres hacer tu voluntad en esta vida, pues solo vas a obtener las consecuencias de lo que sembraste. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna, como dice Gálatas. Luego el versículo 39. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Ayúdame a abandonar. Todos tenemos en esta vida algo de que avergonzarnos, que hemos hecho. Cuando tú vienes a Cristo, Él empieza a limpiar tu vida, vienes, te arrepientes, te perdona todos tus pecados, pero traes en tu conciencia todavía muchas cosas ahí, que Dios por medio de su palabra empieza a limpiar en forma específica. Aclaro, cuando tú realmente te arrepientes y pones tu fe en Cristo, Él perdona todos tus pecados y te ve perfecto a través de Cristo. Pero tú traes en tu mente una serie de cosas. Y como Dios te da la mente de Cristo, Él quiere renovarla. Y para renovarla, primero tiene que sacar toda la basura que traes adentro. Entonces la misma palabra empieza a limpiarte. Y te empieza a motivar ¿a qué? Anhelar seguir sus mandamientos, que es lo que te libera de la esclavitud. ¿Quién quiere vivir en esclavitud? Recuerden que Israel en Egipto representa la vida del hombre sin Dios, la vida de esclavitud al pecado. Dios lo libera a través de las plagas y a través de pasar por el Mar Rojo, y entran a una nueva vida donde tenían que depender 100% de Dios. Aún cada día su alimento era el maná, y si lo guardaban se agusanaba, no podían acumular. Todo lo que tenían que recibir era cada día para que fuera bueno. Y eso representa la gracia de Dios. La gracia es suficiente para cada momento y para cada problema. Y Dios te dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Siempre será oportuna. Entonces, seguir los caminos de Dios te va a ir quitando de esa vergüenza, que te va a liberar, la va a cambiar en amor a Cristo. Y se va a traducir también en amor hacia los demás. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice la Escritura. Y para concluir, el versículo 40, anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Lo que les estaba diciendo. ¿Por qué Dios nos pide acudir cada día a su templo, a su trono a través de su palabra, para que nuestra vida se vaya renovando? Para que se vaya levantando un edificio en los cielos y esta morada terrenal que se va destruyendo vaya muriendo. El ejemplo más importante es este: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, la hallará. ¿Quieres salvar tus conceptos? ¿Quieres salvar tu manera de pensar egoísta de este mundo? ¿Quieres salvar todo eso? Vas a perder a Cristo. Porque para ir a Cristo tienes que tomar su cruz y seguirle. Tomar su cruz es negar todo pensamiento que se oponga a la voluntad de Dios. Todos los conceptos en los cuales tú registe tu vida antes de Cristo, que no te llevaron a Cristo ni te hicieron feliz, solo destruyeron tu vida, eso es lo que tienes que ir quitando de tu vida, para dar paso a una nueva vida que es guiada por Dios en el anhelo y la enseñanza de la verdad. Entonces, aquí hay una frase muy importante: renueva mi vida con tu bondad. Dios es un ser bondadoso, Él quiere ayudarnos. Nosotros vemos en la vida de Cristo, en la narración de los evangelios, cómo Él siempre tenía la disposición de ayudar. Aún aquella mujer sirofenicia que tenía a su hija enferma, y le dice, Señor, le pedía, dice, no está bien quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Era muy ofensivo, ¿verdad? Piensa que te lo hubiera dicho a ti Dios. Pero ¿qué hizo ella? Señor, a unos perrillos
tienen derecho a comer de las migajas que caen de los hijos al suelo. ¿Y qué le dijo Jesús? Por esta palabra, ve, tu hija está sana. ¿Bien? Entonces, Jesús a veces se enfrentó, y la forma de enfrentar como esta mujer le quitó todo el orgullo. El orgullo es lo que nos impide hacer la voluntad de Dios. El orgullo es lo que nos impide depender de Dios. Yo les voy a dar un consejo. Procuren memorizar estos pasajes para que cada día rijan su vida. Ya llegará el tiempo, si Dios quiere, que Alex les dará ya todo este salmo, pero ahorita se me hizo muy propio esta parte porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo y tiene mucho que ver con la consagración.